soy Yuda y el día de hoy vamos a visitar la famosa tienda de muebles IKEA o IKEA. Vénganse, vamos a conocerla. IKEA es una tienda sueca de muebles famosa por sus bajos costos. Hace algunos meses abrió su primera tienda aquí en Ciudad de México y por supuesto que nos lanzamos a visitarla. Debido a la pandemia era necesario agendar cita para visitarla, pero al día de hoy, 1 de junio 2021, ya no es necesario según su página de internet. Una cosa que me encantó de la tienda es la recreación de diferentes habitaciones que te dan inspiración e ideas para decorar tu hogar. IKEA es famosa por sus bajos costos, entonces muchos de los artículos que verás tendrán un precio increíble. Vean, este sillón está súper cómodo. Tiene un costo de 10,999 a 11,000 pesos. Los cojines. Este cojín, por ejemplo, tiene un costo de 249 pesos. Este cojín creo que viene con el sillón. Estos pequeños tienen un costo de 69 pesos. Este cuesta 16,000 pesos aproximadamente. La mayoría son sofacamas. Qué lindo, 10,000 pesos. Sofá de 3 asientos. Y son súper cómodos. La duda que yo tenía al verlos en el catálogo es si iban a ser cómodos o no. Pero por ejemplo, es súper cómodo y es un sillón ancho, entonces es como para una sala de estar, una sala de tele muy padre que está. Vamos a seguir viendo. Este silloncito tiene un costo de 10,999. Estas sillas tienen un costo de 1,000 pesos. Estas sillitas tienen un costo de 4,000 pesos. Las recreaciones de habitaciones que te presentan son muy bonitas y con muchos detalles. Creo que en una habitación puedes durar hasta 20 minutos. Las habitaciones son pequeñas y te ayudan mucho en el tema de aprovechar espacios. Esto porque hoy en día en las grandes ciudades y no tan grandes, las casas son cada vez más pequeñas. IKEA también es famosa porque todos los muebles que vende los tienes que armar tú mismo. Pero no te asustes, traen instructivo y herramientas, es algo sencillo. Esta es una de las cosas que permite mantener los costos bajos a IKEA, ya que no necesita mucho espacio para guardarlos. Las canastas tienen un costo de 400 pesos. Y vean, y es grande, ¿eh? Ay Dios, se dobla. Hay de todos tipos. También esta es grande, bastante grande. Para almacenaje de cualquier cosa. Bueno, pues ya llevamos nuestra primera adquisición, que son estos adornos de cactus, y llevamos unos cuadros también de fotografía. Vean esta cocina. A ver, vamos a hacer caso. Wow.
para el acumulador que llevas dentro. Es fabuloso esta cocineta. Me encanta como tienen el diseño. Y un pequeño comedor. La mesa tiene un costo de 3,500 pesos. Más sus sillas que cuestan 900 pesos cada una. Son 4, alrededor de unos 8,000 pesos te cuesta todo el comedor. Y de la cocina, pues cada uno tiene su costo. Como esto estaba viendo ahorita, tiene un costo de 6,100. Estructura abajo, me imagino que es toda esa parte. Esta tiene un costo de 9,500, que es toda esa parte. Pero me encanta porque tienes mucho espacio para almacenar las ollas que no usas por pedir Uber Eats. Me encantó este escurreplatos. Voy a tomar una foto. Así es la manera en que los pides o los solicitas. Dice, tómale una foto a esta etiqueta y contacta con un colaborador. Nada más. Porcelana pura. Es una tarja. Y nada más tiene 25 años de garantía. Tiene un costo de 4,300 pesos y la llave hermosa 3,000 pesos. Tenemos una segunda adquisición, que son estos frascos que tienen un costo de 59 pesos y los usamos para almacenar nueces, almendras, y todo eso. Muy bien. Tienen un área de planeación. Aquí te dan ideas para crear tu closet, tu recámara, tu sala, y ellos mismos te ayudan a hacerlo. Wow, hemos llegado a los baños y vean nada más. Es un espacio pequeño, pero bien inteligente. Crea el hogar de tus sueños por una mensualidad desde 1,242. Este es el costo de todo lo que está aquí, a excepción de los suéteres y las chamarras, ¿verdad? Pero la mayoría de las cosas. Estamos en la sección de recámaras. Ay, aquí está. Se lo había visto por internet. Es poliéster, es un tapete. Vean.
Ahorita mismo, segundo piso. ¡Wow! No. Pues es que tu señora está muy feliz. Tu señora interior está muy feliz. Nunca acabas, ¿eh? No acabas. Prepárate para estar todo el día aquí. Vamos a comer ahora. Véngase. Pues ahora vamos a conocer la comida de aquí de IKEA, como quieras decirle. Vamos a probar las famosas albóndigas y a ver qué más se nos antoja por ahí. Vénganse, vamos. Para la gordita. ¿Aquí tienes unos chilaquiles verdes? ¿Sencillos? ¿Quieres? Ahora vamos a agarrar los vasitos para tu refresco. Más gordas, gomitas, barritas nutritivas, no gracias, chocolate con almendras. Ay, bueno, conocen, te leen la mente. Ahora vamos a probar las famosas albóndigas suecas. Y bueno, para no perder la costumbre, también unos chilaquiles con pollo en salsa verde y algo exótico que tienen aquí en la cocina también de IKEA. Es los refrescos son de unos sabores exóticos. Este es uno de limón frambuesa. También vamos a probar los pasteles, que este en especial es un pastel cubierto con un chocolate muy famoso sueco, Daim creo que se llama. Y bueno, pues ahorita vamos a probarlos, les cuento. Otra cosa muy barata en IKEA es su comida. Las albóndigas están deliciosas y en lo personal mi pastel favorito fue el de almendras sin cubierta de chocolate. Pues hemos llegado al piso de decoración. Este es uno de los pisos que también van a ser muy felices. Hay muchísimas cosas. El área de artículos de decoración es muy grande y la variedad es bastante. Es aquí donde encontrarás todo lo que no necesitas pero quieres. Estamos en las almohadas firmes. Son almohadas suaves. 349. Almohada suave. Y acá están las señoras almohadas. Está esta. Es
una almohada ergonómica. Tiene un costo de 1,600 pesos. Como mi pasión es lastimarme el cuello mientras duermo, tengo una almohada de esta que me ha ayudado muchísimo, pero esta se me hace mucho más gruesa que la que tengo yo, pero igual son muy buenas estas almohadas. Pues hemos terminado de visitar la tienda de IKEA y fue algo cansado. Duramos ahí alrededor de 6 horas, nada más y nada menos. Y bueno, el tiempo se te va volando entre cosas que te llaman la atención y cosas que no necesitas. Pero bueno, la pasamos muy padre y son muchas cosas que te puedes encontrar ahí en la tienda. Ahí puedes encontrar todo para tu hogar, desde decoración hasta muebles, y son muebles de muy buena calidad. Por ahí estuvimos echándole un ojito a una sala que andamos en busca de una, y yo tenía la duda si estaba acolchonadita, si era de buena calidad la sala, y sí es de muy buena calidad. Tienen garantía de 10 años. Si tienes la oportunidad y andas acá en la Ciudad de México, pues te recomiendo que te des la vuelta si andas en busca de cosas para el hogar. Y bueno, amigos, espero que hayan disfrutado de este video. No olviden suscribirse y darle like. Sayonara.